tal, amigos de Página Abierta con la Historia? Esa ciencia social tan interesante que a todos nos atañe. Nosotros teníamos una deuda con usted pendiente y es hablar del gobierno de Juan Bosch. Continuar, habíamos iniciado la toma de posesión, pero ¿cómo fue ese gobierno de 7 meses que aún la gente... La deuda seguirá, doña Diana. Que vivió ese periodo lo añora, aunque algunos pues les hacen algunas recriminaciones. Sí, pero vamos a hablar desde el punto de vista histórico. No, pues recuerdo, doña Diana, que el compromiso que tenemos con nuestro público de la semana pasada es terminar de desarrollar el tema de cómo se formó el Estado haitiano. Recuerde que terminamos así que nuestro público se convenza con sus palabras de que vamos a continuar con ese tema, pero en nuestro próximo programa, bueno, para terminar ese compromiso del origen del Estado haitiano. ¿Cierto? Perfecto. Claro, pero continúe usted con sus palabras, que yo le interrumpí. Bueno, yo decía que realmente es un poco... Lo que pasa es que tenemos varios compromisos. Sí, varios. Con los amigos televidentes. Entonces vamos a seguir hablando de ese origen del Estado haitiano. Sí, claro, mire, usted mencionó, sabe que siempre le dedicamos unas palabrillas al comenzar el programa a temas varios. En esta ocasión no se lo vamos a dedicar, porque vamos a terminar hoy con el origen del Estado haitiano. Pero yo no puedo dejar pasar el momento, ya que usted mencionó una palabrita que con toda sinceridad se lo confieso, no estaba en nuestro guión inicial, que usted dijo la historia, la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a tomarme 35 segundos para insistir en que cada día nosotros estamos viviendo una situación un poco difícil en cuanto a lo que es la historia. Hace poco leí una entrevista que le hicieron a Roberto Casá, en la cual señaló que no teníamos historiadores de relevo. Es posible que sea un poco absolutista, pero no está muy lejos de la verdad. Y lo peor de todo es que a cualquiera aquí se le ocurre, lo voy a decir muy crudo, a cualquiera hoy se le ocurre, se levanta a las 8 de la mañana de su cama y piensa en cualquier personaje y comienza a escribir algo sobre ese personaje sin tener ni idea de metodología, de historia, de heurística, de hermenéutica, de crítica histórica, de análisis documental, de historia social, de historia política, de historia económica, de documentos, de manejo de documentos. En base a lo que le dijo su profesor de bachillerato, que posiblemente tampoco era un investigador, sino que sencillamente repitió lo que alguna vez escribió Bernardo Pichardo, José Gabriel García, lo que fuera. Entonces él entiende que él puede redactar con sus palabras todas esas cosas. Lo mismo que le dijo su profesor, que a su vez lo aprendió de García o de Bernardo Pichardo o de quien fuere. Y como aquí hay libertad de expresión, y que bueno que sea así, y libertad de prensa, y que bueno que sea así, cualquiera va y se le ocurre y gasta 150,000 pesos en una imprenta por ahí y lo publica y se acabó. Sí, claro. Bueno, y si tiene suerte, un doble sueldo de eso, lo destina y agarra y vende 200 libros a los amigos y ya recuperó. Entonces, es un tema delicado, ¿sabe, doña Diana? Porque es un problema de conciencia. Primero, de cómo yo asumo la historia y en quién yo me recuesto o a quién yo consulto o ser lo suficientemente humilde como para mínimamente hacer una lectura previa de metodología de investigación histórica o ir allí a Clio o a Ecos, en donde Emilio Cordero Michel publicó hace tiempo una guía de publicaciones o algo, no sé, pero de repente usted ve que la gente saca y ya son historiadores, y lo grande es que lo invita a conferencias y lo publican, el historiador fulano, pero mire, la verdad es que es difícil. Todavía, mire,
los amigos míos que son profesionales de la historia, porque hicieron maestría, más de una, están en doctorado, etcétera, no se autodenominan ni les agrada que le denominen historiadores, porque nosotros estamos conscientes de conscientes de las implicaciones de ser un historiador, doña Diana, y yo no entiendo. Pero nada, ojalá y nuestro país cambie, porque la verdad es que estamos teniendo una serie de problemas y situaciones muy delicadas, muy delicadas. Pero por ahí hay cientos de libros que son así, cantidades, y son buenísimos para ellos y para los demás. Como usted lo lee, no, pero no puede ser. ¿Hasta cuándo? Pero ni modo, continuemos. Bien, entonces decíamos que el Estado haitiano no tiene, habíamos visto sus orígenes con los bucaneros. Recuerdo que explicaste la palabra filibusteros. Es de los filibuster, claro. Allí nos quedamos precisamente. Exactamente. Claro, precisamente. Y pienso que sería prudente, porque era algo que ni siquiera yo nunca había oído, que tú lo repitas. ¿De dónde surge porque bucaneros viene del Bucán. Y Bucán es lugar de ahumar. Claro. Ahumar. En francés, bucané es ahumar. Entonces, bueno, esas reses, ¿no? Claro. Que tú y cerdos que tú pues le habías quitado la piel, pues tú ahumabas la carne para conservarla y que tuviera un poco mayor de posibilidades de usarla varios días después de la muerte del animal. Claro que sí. Mire, doña Pero Diana, en el caso del filibuster, ¿qué decías tú que es filibuster? El filibuster es el tipo de nave que es una balandra, un barco pequeño, rápido, de asalto. Entiéndase, de movimiento rápido para asaltar las grandes naves. Tiene siendo como más o menos lo que ahora usan la policía, por ejemplo, exacto, de alta velocidad. De alta velocidad para atacar una lancha. Entonces, una lancha de alta velocidad. De alta velocidad, grande. De ese momento, lógicamente, claro, con la tecnología de ese momento. Claro. Que no había motores ni nada, no. Pero me imagino que lo que competía con las demás era en que era muy ligera. Era ligera, exacto. Exacto. Al tener poco peso, pues la velocidad del viento le permitía impulsarse mucho más rápido. Y era además más fácil de maniobrar, económica, una serie de características. Pero mire, la confluencia que se dieron en la segunda mitad del siglo XVII fueron importantes para poder comprender el proceso de formación de lo que es hoy Haití. Y debemos mencionarla porque es parte de todo el proceso. Yo les decía la semana pasada que hacia 1629 es cuando se produce el abandono o el desalojo de la isla de San Cristóbal, de San Croix, hoy se conoce como San Croix, las Antillas Menores. Le mencionaba, o la de San Cristóbal, porque San Cristóbal y Nieves no es San Croix. No, es San Cristóbal. San Cristóbal y Nieves son dos islas que están también viene siendo en el norte nuestro. Exacto, sí. Entonces resulta que el movimiento que ellos tuvieron hacia el Caribe, bueno, están en el Caribe, pero hacia el oeste del Caribe, producto del desalojo, encontraron una zona fértil, como era la isla de la Tortuga. Fértil no porque sea fértil de fertilidad. No está muy lejana de la isla Tortuga. No, nosotros no la. O sea, esas islas no están demasiado lejanas. Bueno, están de la en el isla Caribe, Tortuga. están en el este del Caribe, la isla Tortuga está en el Atlántico. En el Atlántico. Pero la isla de la Tortuga era, como yo expliqué, un lugar prácticamente inexpugnable en el sentido de que no era posible la entrada de buques de gran calado, de buques grandes como utilizaban los españoles. Para los ataques, por lo tanto ellos se sentían muy protegidos. Entonces ellos se asentaron en la Tortuga y desde la Tortuga lo utilizaron como un punto de apoyo para comenzar a atacar los buques los buques españoles que iban hacia La Habana y hacia Yucatán, y desde allí naturalmente se distribuían hacia otras partes del continente. Y yo explicaba que llegaban a Panamá y que cruzaban el istmo a pie para abordar otros barcos y así llegar al reino del Perú.
Entonces, claro, ya por el este, bordeando el este del continente, llegaban a La Plata, pero ya es un poco más tardío, porque esa zona era de los portugueses, en lo que es hoy Brasil. Entonces, la Tortuga se convirtió en el sitio por excelencia de los habitantes. Ahora bien, en el oeste de la isla española había una característica o existió una situación muy particular. El abandono de los pueblos que mencionamos la semana pasada, como son Guayajara, Yaguana, Monteplata y Montecristi, provocó que en esa zona se criaran durante 20, 30 años, 40 años, las reses que fueron abandonadas en el movimiento. En el momento de las devastaciones de Osorio. Porque la gente se tuvo que ir, pero definitivamente no se pudo llevar sus reses. No, se calcula que cerca de 100.000 unidades, 100.000 cabezas fueron abandonadas. Y estas cabezas, naturalmente, si no tenían depredadores, no tenían depredadores, pues definitivamente se fueron multiplicando. Se crecieron al punto de que, quién sabe, no se sabe qué cantidad de reses pudieron haber allí. Lo que sí se convirtió en un atractivo para los bucaneros o para esta sociedad. En la era de la Tortuga se formó una sociedad muy definida. Esa sociedad estaba integrada por tres tipos de habitantes, tres tipos de categorías sociales. Primero, el bucanero, que como usted bien lo explicó hace un rato, se dedicaba a la cacería y a la preparación de la carne, tanto de la carne de cerdo como de la res, como la cecina, precisamente para ser utilizada en los buques. Hay que recordar que la carne de res se puede deshidratar y se convierte se pone a secar, como hacían en el campo antes. Cogían la carne, la salaban y la ponían a secar. Exacto, lo mismo hacían con los cerdos y eso duraba muchísimo tiempo. Y lo propio entonces, se creó una sociedad allí en la que la comunidad abastecía a los habitantes de la Tortuga, a su vez abastecían a los filibusteros, pero los filibusteros a su vez compraban la carne y así se generó una sociedad colectiva en un intercambio comercial. Entonces se le llamó bucaneros, filibusteros, piratas, bucaneros, filibusteros y habitantes. Los habitantes eran los que se quedaban permanentemente viviendo en la Tortuga y que se dedicaban al cultivo de otros productos, incluso aquellos que podían ser de uso, de exportación no de exportación, para venderlo en Europa, como el caso del tabaco. Esta sociedad, como lógico, se fue enraizando en la Tortuga y posteriormente fue apoyada por Francia. Por lo tanto, Francia pasó prácticamente a ocupar el dominio y el control de la Tortuga y nombró un gobernador, a de Poissy, encabezada por la Compañía Francesa de las Indias Occidentales, que tenía como objetivo pues expandirse el imperio francés, que era una especie de lo opuesto o en el mismo nivel a la Casa de Contratación de Sevilla, que era la que se encargaba de todo el comercio. Ahora hay un punto importante, doña Diana, y es la invasión de Peña-Venables en el 1655. La invasión de Peña-Venables en el 55, que provocó al mismo tiempo, que generó la derrota, porque fueron derrotados. Y hay un libro muy interesante de Bernardo Vega que yo los invito a leer, que es muy bueno, con documentos ingleses, inéditos, desconocidos hasta ahora, muy bueno, sobre este proceso de la invasión. Pues no triunfaron. Tengo entendido que Peña-Venables vendría viniendo como por Salinas, por Ocoa, ¿no? Entraron por Jaina. Por Jaina. Nizao. Por Nizao. Porque Jaina estaba muy cerca y podían ser bombardeados. Pero el trayecto entre Nizao y Santo Domingo fue muy abrupto, muy incómodo por las malezas. Y además había crecida y tuvieron entonces que dar la vuelta por Mano Guayabo y pasar y salir por Engombe para tomar la ruta del Jaina, lo cual lo hizo muy largo y por lugares estrechos, y ahí entonces aprovecharon las cincuentenas los dominicanos y los atacaron. Hay que recordar que los dominicanos de este momento eran cazadores de reses, no había ejército, y lo que usaban en las batallas y en los encuentros
eran lanzas, pero lanzas con puntas torcidas, eran desjarreteadoras, para desjarretear a los animales cuando lo tuviesen perseguido. Y esto fue terrible. Y esto fue usado con personas. Imagínese usted. Con los británicos que vinieron. Imagínese usted. Pero los británicos, si bien no lograron ocupar Santo Domingo y llegaron hasta el fuerte... San Jerónimo. San Jerónimo, exacto. El San Jerónimo aquí... Que es el fuerte que destruyó desgraciadamente Trujillo, Ajá. con el fin de que el malecón pues fuera bordeando todo el mar. Pero para que la gente sepa dónde es, está exactamente frente a la bomba, que exacto, está frente en el a la malecón bomba, próximo a lo que era el Vesubio. El Vesubio, al lado del Vesubio. Exacto, hasta ahí llegaron. O sea que estaban realmente en el medio de Santo Domingo de hoy, aunque como a 2 kilómetros. 1 kilómetro y algo. A 1 kilómetro de la ciudad de Santo Domingo de entonces. Pero mire, para terminar este proceso, ellos se asentaron en Jamaica. Y en Jamaica sí vencieron. Sí vencieron y crearon la ciudad de Port Royal, que para finales del siglo XVI, siglo XVII, era la ciudad más grande de América, con 8.000 habitantes, doña Diana. Sí. 8.000 de piratas. Hoy está muy cerca del aeropuerto de Kingston. Port Royal, y nada, tú puedes visitarlo. Lo que queda, porque fue destruida. Exacto, lo que la destruyó un terremoto y un tsunami. Exacto. En el 1693. Es bueno saberlo, fue destruida. Igualmente queda muy poco en Jamaica de lo que era la antigua ciudad que tenían los españoles, que le llaman Spanish Town. Ok. Bueno. Bien, señores, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Siga con nosotros, que estamos hablando de la Constitución del Estado haitiano. Estamos en Port Royal, la ciudad más importante que Benny Venable pudo fundar, señores, cuando se fue de aquí con lo que le quedó de su antigua flota. Sí, hay que recordar que Penn luego conquistó y fundó Pensilvania, que por eso es que se llama Pensilvania. Porque cuando uno habla de Penny Venable, no es que una persona se llamaba Penny Venable, sino que uno se llamaba Penn y otro se llamaba Venable. Exacto. Penn era el capitán, el capitán de la flota, y Venables era el que dirigía el ejército. O sea que podemos decir que los británicos, que quizás mucha gente no lo piense, estuvieron presentes en varios momentos en el país. Sí, claro que porque sí. Luego tenemos a Drake y luego, señores. Primero Drake, después. Exacto. Sí, pero que tenemos a Drake. Primero tenemos Hawking en 1583. Luego Drake en el 1586. Y luego Penny Venable. Y no se quedó ahí. Y no se quedó ahí, no. porque precisamente fueron los británicos los que le entregaron la plaza a Sánchez Ramírez y a los que, los que vencieron a los franceses en el 1809. Y ocuparon el sur de Haití en el 1794. 1793-94. O sea, en el marco de la guerra de 1794, sí, o sea, un año antes de del Tratado de Basilea. Vamos a llegar ahí. Pero además en el marco de la Revolución Haitiana. Sí, vamos a llegar ahí, porque precisamente la ocupación o la llegada de los ingleses, que llegaron hasta Neiva, ellos llegaron a ocupar Neiva en estos años, fue precisamente una de las causas que provocó que Toussaint Louverture, que previamente se había aliado a los españoles, posteriormente volviese a aliarse con los franceses, cuando los franceses le prometieron la abolición de la esclavitud, cuando pues lo hicieron en el 1700 para vencer a los británicos. Para vencer a los británicos. Fue Toussaint Louverture quien venció a los británicos, quien logró sacarlos durante esa conflagración bélica en 1794. Y que naturalmente lo impulsó como el caudillo, el guerrero, y le dio ese inmenso poder que tuvo Toussaint Louverture hasta el día de su muerte
en el 1803 en el fuerte de Sioux, se llama, ¿verdad? En el Jura francés. En Francia. ¿Usted ha estado ahí? En Francia, yo he estado en ese castillo. En ese castillo. En el sitio precisamente donde estaba preso. Bueno, usted no tiene foto, doña Diana. Sería bueno verlo. Pero mire, nos quedamos un poco hablando ya de mitad del siglo XVIII, del siglo XVII, cómo ya hay una comunidad asentada en la Tortuga que tenía mucha incidencia en el norte de la isla, en el noroeste de la isla, lo que es hoy Cabo Haitiano. O sea, ellos tenían ese lugar como su sitio de preferencia de caza. Y poco a poco, el crecimiento de la comunidad pirata y filibustera y bucanera, que aunque se desplazó de la Tortuga a Port Royal, como un puerto protegido por los ingleses, entonces poco a poco consolidó la presencia francesa en la Tortuga, que al mismo tiempo aprovechaban para también ejercer la piratería, pero al mismo tiempo sembrar tabaco y comenzar una incipiente industria tabaquera en la Tortuga. Ya para 1665 ya se comenzaron a aposentar en el norte de Haití, lo que es hoy Cabo Haitiano, en el valle de Cabo Haitiano, en el valle, se comenzaron a aposentar y a crear hatos ganaderos y a establecer sembradíos de tabaco. O sea, ya para esta fecha comienza ya un movimiento paulatino de asentamiento de los franceses que habitaban la Tortuga. Para 1690 ya estaba ocupado todo el norte, y estaban avanzando todo el hacia norte de lo que hoy es centro, Haití. de lo que hoy es Haití. Y O sea que estaba lo que hoy es Cabo Haitiano, todo eso. Todo eso. Y estaban avanzando. Que se llamaba Cabo Francés, hay que decirle. En esa época se llamaba Cabo Francés, sí. Porque fue fundada la ciudad en esa época. Y comenzaron a avanzar hacia el centro de la isla. De la isla no, hacia el centro de lo que hoy es Haití. Y hacia el este. O sea que poco a poco acercándose a la frontera nuestra, incluso traspasándola. Entonces, es allí, a la que hoy es nuestra frontera. Cuando ya comienza a existir ese movimiento, en el 1678 se firma el Tratado de Nimega. La Paz de Nimega, en el 1678, en el cual, si bien es cierto que no hay un reconocimiento expreso, si no se habla de la isla, todo el mundo dice que la Paz de Nimega nos afectó, pero no se hablaba de la isla. No se hablaba. Pero el hecho de que Francia y España digan vamos a estar en paz significaba que los hispanos y los franceses residentes aquí también vivieran en paz. Y eso conllevaba lo dejaron en esa zona. Sin embargo, allá a finales de la década del 80 volvió a estallar la guerra. Y en ese marco los franceses comenzaron a empujar hacia lo que es hoy el centro de Haití, la zona de Bellader, de esas zonas. Sí, bastante ya al sur. Más al sur. Y comenzaron hacia el este hasta cruzar el río, lo que es hoy el río Masacre. Y comenzaron, y allí es precisamente cuando el gobierno español, la gobernación española de Santo Domingo, decide enfrentar el movimiento. Y lo enfrentó por dos vías. Primero, con la creación de un pueblo, de Bánica, en esa época, y ya luego se crearon otros pueblos fronterizos. Ahora bien, yo lo voy explicando en el camino. Es en este escenario que se celebra la famosa batalla de la Limonada, o la batalla de la Limonade, en la llanura de la Limonade, que está en esa zona, y que enfrentó a las cincuentenas dominicanas y a las tropas precisamente de los franceses, que déjenme decirle que habían llegado hasta Santiago unos años antes. O sea, unos años antes, mire lo lejos que llegaron, hasta Santiago. Y en Santiago incluso hubo que pagarle tributo, para que se retiraran.
Y entonces, en la batalla de la Limonade se consolidó la posición española, porque ganaron los dominicanos y lograron que los franceses se replegaran hacia el oeste. Cuando decimos dominicanos, estamos hablando de los españoles de ese momento, Se llamaban pero dominicanos residentes ya, aquí. pero se llamaban dominicanos. Eran conocidos como dominicanos ya. Así se le llamaba dominicano documentalmente desde 1623. O sea, y ellos se autorreconocían como dominicanos. Y los documentos se registran normal. Entonces, hay que recordar que precisamente las llamadas cincuentenas se crearon para la defensa del territorio. Y eran, como su nombre lo indica, grupos de 50 hombres, lanceros, desgarreteadores, que fueron los que se formaron para repeler el movimiento. El avance de los franceses avance hacia territorio de la hoy República Dominicana. Exacto, exacto. La guerra que existía en ese momento entre Francia y España terminó en el 1697, en donde se firma el tratado de Ryswick. En ese tratado sí ya se reconoce la presencia francesa. O sea que la paz de Nimega no se tocó, No. pero al estar en paz, pues Exacto. hubo convivencia. Luego en Ryswick ya sí se habla de la presencia francesa. Exacto. Y se tolera. Y donde realmente todo pasa a Francia es en el Tratado de Basilea. Pero eso fue en el 1795. Claro. Bueno, el trazado de límites se da en el 1777. Pero este tratado aceptó la presencia. Y aunque no se trazó una línea fronteriza, pero sí hubo ya una idea de límites. Precisamente en el 1704 se funda Hincha, la ciudad de Hincha, que hoy es haitiana, como un intento de detener. Que era precisamente de la parte española, la fundación. Claro, y se hace entonces en los mapas previos, que yo le dije a mi director que tenía unos mapas por ahí, que hubiese sido ideal verlo. En los mapas previos hay una serie se puede ver que en esa época la isla tenía un territorio de casi 6.000 kilómetros que penetraba hacia lo que es Haití. Que penetraba. ¿Qué mapa, Welner Félix, que desgraciadamente en algunos momentos de tensión se presenta para que tú veas, esto es lo que es el territorio nuestro. Que perdimos, que perdimos, o sea, como una manera de incentivar el odio hacia los haitianos. Así es, pero continuarlo diciendo, doña Diana, pero ya, para esta época ya estaba implantada la esclavitud en Saint-Domingue, la colonia francesa de Saint-Domingue, se llamaba así, implantada la esclavitud, que esclavos comenzaron a llegar después de la década del 50, 1650. Ya esta esclavitud era tan fuerte que incluso con los esclavos escapados, durante estos procesos se fundó el pueblo de San Lorenzo de los Negros Mina, que es hoy Los Minas en Santo Domingo. Y fue con esos esclavos escapados de la isla. Ahora, no nos llamemos engaño. Era esclavitud de dos modalidades. Una esclavitud blanca, que era llamado engagés. Engagé. O engagé significa en francés comprometido. Comprometido. Y comprometido es claro. Que no puede ser un comprometido de amor, ¿no? Engagé, pero también compromiso de que firmé un contrato Exacto. de trabajo, que era lo que era estas personas. El engagé firmaba un contrato de trabajo por no menos de 3 años. Y se dedicaba a... Le llamaban les petits blancs, los blanquitos. Los pequeños blancos. Pero ¿qué pasa, doña Diana? Que esta gente, después de que terminaba los contratos, prácticamente se quedaba sin recursos. Claro, eran uno desbaratado. Y tenían que continuar. El hecho de haber dejado de ser esclavos no le daba no eran poseedores de tierra, tenían que trabajar como una gente muy depauperada. La diferencia era que el esclavo normal era un esclavo permanente, negro, y estos tenían ciertos derechos, pero estaban comprometidos a trabajar. La modalidad de engagé duró mucho tiempo, pero ya a comienzos del siglo XVIII, pues fue eliminándose esta modalidad. Y tú sabes que lo único que le pagaban era, mírate, es como antes existía ese tipo de empleado que trabaja por la ropa y por la comida. Hasta hace poco. Exactamente. Entonces, aquí mismo en Bávaro escuché que contrataron unos chinos por 3 años y trabajaban bajo esa modalidad. A unas mujeres chinas, no sé si era por prostitución o por qué, pero escuché algo. Eran tipo engagé, pero que resulta que
Mire, la sociedad, porque hay que decirlo algunos detalles, la sociedad que se creó fue tan fuerte que incluso había una condición, una categoría que se llamaba matelot. El matelot era una asociación que se daba entre los bucaneros o los filibusteros, en el cual era un compromiso cuasi matrimonial, que incluso implicaba relaciones sexuales o relaciones homosexuales, con mayores condiciones económicas, con mayores derechos que las esposas, si las tuvieran. Y entonces, ahí, si se iban a la mar o se iban a la casa y morían todos los bienes de la otra persona, pasaba a su propiedad. Y dentro de la comunidad ellos vivían emparentados. Era una relación que podía ser heterosexual u homosexual. No, era homosexual. Normalmente. Donde luego había mujeres, porque se convirtió en un prostíbulo más grande de América, fue en Port Royal, pero realmente en estas comunidades las mujeres que pudieron ver eran... O sea, la esposa era un señor que tenía... Su esposa en Europa. Que podría haber sido bisexual. Exacto. O homosexual y casado por conveniencia. No sé si homosexual, pero las implicaciones de la relación, la lejanía, la misma condiciones del medio, implicaba tipos de relaciones. O sea, que se desarrollaran relaciones afectivas, sí, homosexuales. Pero que no eran, para que se entienda que la modalidad de ahora una condición... Como pasa con los presos, exacto, como pasa con exacto, las personas que viven solas por ahí, exacto, que desarrollan relaciones, pero que no podemos decir que eran homosexuales, sino que, bueno, comenzaron a convivir. Afectivas. Exacto. Vamos a ponerlo así. Se llamaba Matelot y fue muy bien descrita por Alexander Olivier Oxmelin, un holandés que fue en Gallé, que escribió un libro, Filibusteros, Bucaneros y Piratas de América. Un trabajito de su experiencia, de su vida, de lo que él vivió siendo en Gallé y trabajando viviendo como filibustero y también como bucanero. O sea, realmente un trabajo interesante que está traducido y también está en inglés. O sea, puede ser leído como lo entiendan. Pero mire, en este proceso, mire cómo ya se forma la colonia francesa de Saint-Domingue. Esta colonia ya con un gobernador, con todo formal. Ya para 1712, doña Diana, la colonia del norte, o sea, la parte norte, estaba dedicada por entero a la siembra de tabaco y de caña. Se prohibió incluso el hato. Se prohibió el hato. Y esa modalidad de prohibición de hato para dedicar la tierra a la siembra de esos productos de exportación, que era una exigencia de la Compañía Francesa de las Indias Occidentales, provocó, como era natural, una demanda de carne. De carne. ¿Y dónde le van a suplir? En la parte española. En la parte española. Entonces, esta parte española se benefició de esta política porque el único sitio donde podían abastecerse de ella, carne y otros productos, era en el este. Y esto provocó que en esta primera mitad del siglo, el norte del país creciera enormemente. Hubiese una dedicación. Lo que hoy es el Cibao. El Cibao, lo que sería un gran exportador hacia Haití. Pero hasta 25.000 cabezas de ganado llegaron a exportarse en el 1728, doña Diana, solamente del Cibao. Exacto. O sea, un consumo enorme. Inclusive hay una carta del gobernador Pichardo Viñuesta en la cual les reclama a los cibaeños que ellos están tan identificados con los franceses que parecería que son más defensores de los franceses, ¿no? Que los españoles. Y hay hasta cartas entre el rey y se le acepta, y se le acepta que porque ellos argumentaron que era que ya se habían producido no solamente lazos comerciales, sino lazos matrimoniales entre mujeres de Santiago con franceses residentes en el hoy estado de Haití. Pero doña Diana, y la rebelión de los capitanes, como el libro que escribió Roberto Casab, fue precisamente por eso. Fue desde Santiago, producto de prohibiciones para la exportación de carne. Para la exportación. Sí. Bueno, pero creo que le hicieron señas por ahí. Perfecto, vamos entonces a nuestro tercer y último segmento con la formación del Estado haitiano.
proceso, doña Diana, precisamente, todavía estamos en el norte de Haití, en el norte de lo que es hoy Haití. Pero ya para 1720, 1725, la expansión se había desarrollado a todo lo que es hoy la parte centro-oeste de Haití, lo que es hoy San Marcos y ciertas zonas. Y ya para 1729, 1730, llega a Cul-de-Sac, al Cul-de-Sac, que usted como francófona podrá explicarlo mejor. Bueno, un cul-de-sac es una calle sin salida. Sí. Un espacio donde tú llegas y ya se acaba, ¿no? El Cul-de-Sac es hoy lo que el territorio salobre, bastante salobre, que está entre el lago Azuay y el mar, lo que es la bahía de Gonaibes o el Golfo Hay que de la decirle que el lago Azuay es un lago, o sea, el lago es riquillo, ¿no verdad? De repente termina, deja de ser lago, pero hay una depresión, lo cual significa que ese lago antes era más grande, ¿no? Sí. Y sube. Del lado es alto. Más alto. Más alto. El sí, Azuay sí, más sí, alto. Exacto. Entonces en Haití, muy próximo a lo que es el lago Enriquillo nuestro, hay otro lago, pero ya en territorio haitiano, que es el lago Azuay. Azuay. Y ese lago Azuay llega, penetra el territorio haitiano, y en esta zona, entre el lago Azuay, está el Cul-de-Sac. Y entonces, o sea, que es más o menos por donde uno pasa casi para ir para Puerto Príncipe. claro que sí, no sé, de hecho, es por ahí que Exacto, se pasa. para Y Puerto Príncipe. los franceses lograron ocupar todo este territorio y convertirlo en productor de caña, de café, etcétera. Y entonces llegaron a lo que es las montañas Todavía hoy es de la zona que aún permanece un poco verde en Haití. claro, hacia el sur, la zona de la Hot, que es, lo que es Cabo Tiburón y esa zona. Y naturalmente, ya en esta etapa se produce también demanda de reses. Y entonces en este momento en donde el sur dominicano comienza también a exportar, comienza a beneficiarse de la política, de la demanda. Entonces mientras la parte norte comenzó a beneficiarse en esta primera mitad del siglo, en estos primeros 30 años, ya la otra parte se viene a beneficiar después de 1729, 1730, cuando ya formalmente hay un crecimiento. Esto provoca naturalmente la fundación de muchos pueblos, como el caso de Neiva, la refundación de San Juan, la fundación de Hincha, de San Miguel de la Atalaya, pero más tardío, de la Jabón, más tardío, la refundación de Montecristi y de Puerto Plata, la de Puerto Plata en 1736, la de Montecristi en 1700. O sea que estos pueblos no solamente surgieron como una forma de frenar, sino de los dominicanos ponerse un punto desde donde exportar. Claro. O sea se que crean el aduanas. mercado fronterizo realmente es lo que impulsa la fundación de estos pueblos. Claro que sí, esa era la idea principal. No solamente detener el movimiento, sino también controlar y comercializar. O sea, fueron varias estrategias, unas políticas y otras económicas. Política, vamos a detener el avance francés. Económica, vamos a vender a los franceses. Y era una estrategia avalada por la monarquía española y por los comerciantes españoles, dominicanos. Y de hecho, en esta etapa es que el suroeste crece conjuntamente con el Cibao, al igual que la zona central de San Juan y esta zona que también se convierten en zonas comerciales importantes. Lo que significa que el foco principal del comercio durante el siglo XVIII fue la colonia francesa de Saint-Domingue. Hay que recordar que para 1789 ya en Haití, solamente Haití, habían cerca de, no sé, unas 700 y tantas plantaciones de azúcar, más de medio millón de esclavos, que era una enormidad para la época, porque solo había unos 20.000 blancos. O sea, la desproporción era muy grande. Muy grande, y estaba en un territorio que lo que tenían eran unos 21.000 kilómetros cuadrados, 21.000. Hoy tiene 27.000. En esa época tenía unos 21. Ya tú habías dicho que había aquella franja. Exacto. Entonces, nos encontramos en el 1789 con esta franja plagada de una esclavitud intensiva, asesina, una esclavitud
practicada al extremo, como poco se había visto, con unas jornadas laborales muy destructoras que limitaban la vida del esclavo a no más de 10 o 15 años. A diferencia del... Luego su arribo a la isla. Claro, claro. Y también o sea que incentivó la trata. Si llegaba de 18 o 20 años, no pasaba de 35 años. No pasaba. Mientras en el norte, en el sur de Estados Unidos, la esclavitud fue un poco más, diríamos, suave. Pero en fin, era la esclavitud al fin. El objeto de los inversionistas franceses era precisamente hacer crecer la economía impulsada y de hecho se convirtió en la colonia francesa de Saint-Domingue realmente claro. Mire, no hay mucho tiempo para hablar. La tacita de oro de los franceses. Sería bueno luego hablar de ese tema, del impacto de la economía de Saint-Domingue en Europa, porque definitivamente Europa cambió la economía. Saint-Domingue cambió la economía en Europa, porque en Francia, en Holanda y en otros países se crearon casas e industrias destinadas exclusivamente al destilado o a la limpieza del azúcar, porque el azúcar de aquí llegaba enmascabado, entiéndase, llegaba en azúcar cruda, como melado, para ellos allá refinarla y venderla con azúcar de mayor calidad. Pero la industria del cuero y del tabaco que llegó también era para ellos también. Y fue precisamente este impulso de la burguesía, exacto, lo que luego haría la Revolución Francesa. Precisamente, o sea, todo esto va de la mano porque las consecuencias no podemos verlas en un solo momento, sino que como la historia está hecha por escalones, se enlazan. Y precisamente esa Revolución Francesa, que culminó con también un surgimiento de ideas y que explosionó no solamente en Haití, sino en toda América, es producto de este movimiento económico. Entonces, claro. O sea, toda esta gente que se hizo rica, sí, nosotros tenemos dinero y decimos, bueno, pero dinero no es suficiente, no. Quiero tener poder, quiero ser parte de los que deciden el Estado. Exacto. Y entonces eso es lo que hace la revolución, porque mucha gente está perdida y creyendo que la revolución, por el nombre revolución, es que el pueblo tomó el poder. No es así. La burguesía se hizo parte del Estado. Y precisamente la parte francesa de Santo Domingo, que para esta época era la colonia más rica del mundo, doña Diana, del mundo. La más rica porque era la que más producía, de todo. O sea, realmente café, cacao, azúcar, de todo, cañafito, de todo. Pero también era la más cruel. Y naturalmente, en el 1791 vino el movimiento de los esclavos por la libertad. Está relacionado íntimamente al proceso de la Declaración de los Derechos del Hombre, pero realmente fue una consecuencia transversal en el sentido de que lo que movía a los esclavos no era la Declaración de los Derechos del Hombre, sino era sus ansias de libertad. Eso es bueno dilucidarlo, porque si bien es cierto que... Sí, porque muchas veces se infiere que la Declaración de los Derechos del Hombre a los esclavos, aunque eran iletrados en la mayoría, pero hasta ellos llegaban frases y noticias. Claro, entonces, si somos todos iguales en derecho, pues también yo soy igual. Claro. Eso es lo que se vende normalmente. Pero ellos, aparte de que, porque la clase dominante era la que tenía acceso a eso, y los que tenían posibilidades, como Toussaint, pero en realidad el movimiento que encabezó Boukman, que era un esclavo con mucha experiencia porque había venido desde Jamaica, era un esclavo inglés. Boukman es el iniciador del movimiento en lo que hizo Haití. Y ese 14 de agosto de 1791, en una hacienda del norte, en una ceremonia vudú, que dicho sea de paso, el vudú como religión muy reconocida, era en ese momento el único elemento aglutinador de una comunidad de africanos que no tenía ni siquiera habla homogénea y eran todo disperso. Entonces el vudú era el unificador, y Boukman, que no nació allá y no era esclavo originalmente allá, logró unificarlo. Detrás de todo esto, claro, hay un entramado político en el cual se buscaba debilitar la fuerza que tenían los grandes blancos,
producto Claro, de otros sectores. Porque de nuevo venimos que los Claro. ricos son los que ponen Claro. la regla de juego. Y se les La salió. regla de juego es que los negros y los mulatos haitianos Exacto. también quieren ser parte del pastel de la política. Y se le fue la mano. Exacto. Se le fue la mano. Entonces, Se le fue la mano. cuando trataron de crear este movimiento lograr el apoyo de estos hombres negros, de estos antiguos esclavos con promesa de libertad, pues simplemente lo que vino después fue lo que conocemos, la revolución haitiana. Entonces, este movimiento revolucionario que conllevó un levantamiento absoluto, prácticamente total, de todo el territorio. Señores, ¿usted sabe cuántos haitianos, cuántos esclavos murieron entre 1791 y 1804? 300,000. O sea que 300,000. un poco más de la mitad de la población. 300,000. Y este movimiento... O sea que cuando la gente dice que los haitianos los vencieron, bueno, era que tenía que vencerlo, porque Claro. si eran 20,000 y medio millón. Claro. Y hay que decirlo, doña Ney, yo sé que nos estamos yendo. Así surge el Estado haitiano. El movimiento por la independencia, que tuvo como causa todos estos elementos que se conjugaron, culminó precisamente con el advenimiento de Toussaint Louverture, la proclamación de una primera abolición en el 1793, y luego... Que también es consensuada, porque los También franceses se dan consensuada. cuenta que no podemos hacer nada. Consensuada, pero combinado. para enfrentarlo con los ingleses, como yo dije ahorita. Exactamente. Y luego que Toussaint entonces pasa a controlar en nombre de Francia, y luego de la llegada de Carlos Leclerc en febrero de 1802, inicia Emmanuel Leclerc. O era otro. Charles Leclerc, Carlos Emmanuel Leclerc. Él inicia esta segunda etapa de esta revolución, y precisamente es allí cuando ya los haitianos logran separarse de Francia y proclamar el Estado haitiano el 1 de enero de 1804 bajo el nombre de la República de Haití. Pero es después de unos más 12 años, 13 años de luchas constantes que conllevó luchar en contra de los ingleses, en contra de los franceses, en contra de los españoles, para ellos posicionarse en varias etapas. En una primera etapa encontramos la presencia de Biassou y de Jean-François, que fueron dos líderes haitianos, dos líderes negros, que se pasaron a la fila francesa. Deme solamente un segundito, director. Y luego se pasaron los españoles, y siguieron ciertos españoles, incluso murieron en la Florida uno, y otro murió en Sevilla. Y Toussaint, que era el lugarteniente de Biassou, no sigue a Biassou, sino que se va con los franceses en contra de los ingleses cuando hay una abolición de la esclavitud. Este proceso, como es natural, terminó con el control de los negros de todo el territorio, y la abolición de la esclavitud, que es la primera abolición en el mundo. Y luego, en el 1804, como yo digo, después de una lucha encarnizada en contra de los franceses, en contra de Rochambeau, entonces se logró la fundación del Estado haitiano. La guerra que se suscitó para la liberación de Haitiana es digna de un programa. Bueno, señores, vamos a hacer el programa precisamente la próxima semana. Y será hasta esa semana en que vamos a ver la guerra de liberación de Haití. Sí.